si querés, arrancamos, María, dando la presentación para después tú empezar con la charla. Bueno, muy bienvenidas a todas. Este es nuestro primer seminario, así que hacemos en forma amplia. Nosotras trabajamos con María, bueno, ella es licenciada en nutrición especializada, con diferentes posgrados, en diabetes, en obesidad, y bueno, con gran experiencia también en el exterior. Por mi parte yo soy comunicadora y bueno, las dos decidimos empezar con este emprendimiento debido a las diferentes intolerancias que vimos, ya sea desde la experiencia de María y con sus pacientes particulares, como desde la propia. Sufro de intolerancia, digo, al gluten, a los lácteos. Entonces, bueno, a raíz de un cambio en la alimentación vi que era posible y bueno, poder llevar una dieta de forma accesible, conociendo lo que estamos comiendo, cómo combinarlo, bueno, de forma práctica también y económica. Todo eso es posible y podemos sustituir todas las cosas que nos gustaban antes, digamos, de otras formas que las cocinábamos, conociendo otros ingredientes que de pronto están al alcance de la mano, pero simplemente no los conocemos. Y bueno, María, a raíz de su gran experiencia, también fue que empezamos a realizar los talleres de alimentación, primero en forma presencial y después de forma virtual, aprovechando en esta ocasión la pandemia, digamos que fue, digamos, provechoso para muchas personas que no podían acceder de pronto a una capacitación o a una, o bueno, este tipo de talleres. No solo en Montevideo, sino en todo el país. Nuestro objetivo es poder alcanzar con esta forma de enseñar, digamos, y de alimentarnos a todos, a la mayor cantidad de personas posible. Así que, sin más, decirles que al final yo voy a ir silenciando los micrófonos. Después de la presentación vamos a tener lugar para preguntas de todas las participantes, las pueden ir escribiendo en el chat luego y las vamos leyendo, y finalmente vamos a hacer un pequeño sorteo para las dos primeras ganadoras, ¿sí? Así que María, si quieres arrancar. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidas a todos, un gusto que estén acá, que estén dedicando un poco de su tiempo del quehacer diario para compartir con nosotros. Espero que bueno, de esta información que voy a compartir hoy con ustedes les pueda servir. No las quiero convencer de nada, solo abrirles una puerta o una posibilidad para ver más allá de lo que vemos cotidianamente, y también contarles que hay otra forma de alimentarse que también es muy buena y que no lleva tanto tiempo ni tampoco tanto dinero. A veces gastamos mucho dinero en pensar que estamos comprando cosas elaboradas, procesadas, mucho más sanas, y en realidad la alimentación natural y más hecha en casa es aquella que nos va a favorecer porque nuestro organismo está con más facilidad de poder aprovecharla. Entonces, bueno, vamos a compartir con ustedes cualquier cosa. Con el dedito así me dicen que me oyen bien. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Perfecto, genial. Y cualquier cosa, si no ven o si algo se corta, bueno, nos van diciendo, ¿sí? Voy a tratar de no extenderme mucho, porque me pasa que me gusta hablar mucho y me entusiasma esto que hago, así que intentaré coordinar bien los tiempos para que después podamos tener al final unos 15 minutos de preguntas abiertas que ustedes me puedan hacer de las mayores dudas que tengan, y con gusto vamos a tratar de ayudarlas. Entonces, bueno, este viaje que hoy quiero compartir con ustedes es un poco ver qué pasa con esto de que es la base de nuestro emprendimiento en cuanto a que sea sin gluten y sin lácteos, y cuál es el fundamento de por qué esto, ¿sí? No es que a nosotras se nos ocurrió solamente por un capricho o porque ahora está de moda comer sin gluten, sino que en realidad es parte de una búsqueda natural y también más saludable, ¿sí? Hay pruebas de esto, no en vano. Nosotros vamos a lo que tiene que ver con, en este seminario vamos a intentar ver qué es lo que pasa con la leche y cuáles son las evidencias, por qué el gluten nos hace daño o nos hace mal, cuál es la diferencia entre los alimentos ultraprocesados versus los alimentos que son saludables y naturales,
y ver algunas pequeñas recetas en vivo, que no es con el tiempo de un taller como lo dedicamos, pero bueno, darles a conocer algunas formas de preparar, por ejemplo, leches vegetales de forma bien sencilla y no gastando en semillas muy caras o en frutos secos muy caros, y también una forma de hacer postres o dulces de forma bien sencilla, y eso me lo van a ver a mí hacer en vivo y acá, mostrándoselos. Así que, bueno, este es el viaje que vamos a intentar hoy. Para eso debemos conocer algunas cosas fundamentales y volver como a entender y a viajar al interior de nuestro cuerpo y decir para qué comemos, ¿no? Y básicamente nos alimentamos porque los alimentos son quienes nos dan los nutrientes esenciales para estar vivos y para afrontar todo aquello que nosotros debemos realizar como funciones vitales, el respirar, el movernos, el pensar, el poder concentrarnos, ¿sí? el poder autocurarnos, el poder cicatrizar, todo eso depende de nuestro motor principal, que son los nutrientes y que están formando parte de los alimentos. Ahora bien, ¿cuáles son esos nutrientes fundamentales? Y se dividen básicamente en dos tipos: aquellos nutrientes que nos dan energía cuando los consumimos, que serían los energéticos, o también macronutrientes, que serían los lípidos, las grasas, las proteínas, y los glúcidos o los hidratos de carbono. Pero también existen otros nutrientes que son fundamentales para el engranaje natural de nuestro organismo y de las funciones de todos los sistemas, y son los micronutrientes o los nutrientes no energéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos aportan calorías o energía cuando los consumimos, pero que son muy, pero muy indispensables. Ellos son las vitaminas y los minerales y la propia agua. Ahora bien, ¿cuánto es el valor que nosotros le damos hoy en día a nuestra nutrición o nuestra alimentación? Y habría que diferenciar dos cosas, una incluye a la otra, y son como dos caminos bastante diferentes. Una cosa es alimentarnos, que es el conjunto de las acciones por la cual yo levanto algo de comida y lo llevo a la boca, simplemente eso, y lo que hace el organismo lo hace en base a ese alimento, ¿sí? Pero básicamente el alimentarme significa simplemente llevar algo a la boca, y va a estar influenciado sin duda por todo lo que me rodea, por la información que tengo, si es errónea o no, por la moda, por las tendencias, por las dietas que se ponen de moda y las que no, por lo que yo tengo de ideología, o incluso a veces condicionado por la latitud donde vivo, porque por ejemplo eso va a condicionar qué tipos de alimentos están a mi alcance y cuáles no. Ahora, la nutrición es un poco más amplio y es otro camino, que es la ciencia que comprende lo que incluye alimentarme y los procesos internos por los cuales mi organismo, incorpora y transforma los nutrientes. ¿Qué sería lo que tendríamos que lograr? Aprender a nutrirnos desde esta forma, donde no solo es el acto de comer simplemente porque me gusta, o porque está de moda, o porque es más fácil, sino que tengamos la conciencia de que cada vez que yo consumo un alimento, de él depende qué nutrientes voy a poder utilizar y cuáles no, o si me estoy haciendo un bien o me estoy haciendo daño. Entonces, ahí veríamos otro valor que le damos a la alimentación y a la nutrición, donde le hacemos que el alimento que llevamos a nuestro tubo digestivo lo hacemos de una forma más consciente, proyectando a largo plazo qué queremos de nosotros y del cuidado de nuestro cuerpo, y valoraríamos más la nutrición al respecto de que no estemos enfermos para cambiar la dieta. Es así que la gente, cuando muchas veces tiene una enfermedad, ¿no? Lo operan de la vesícula, tiene un problema intestinal, empieza a cuidar la nutrición. Sí, yo sé que los seres humanos somos bastante cabezaduras y tenemos que pasar por ese proceso de estar enfermos para valorar lo que sí hoy tenemos, que es la salud. Pero en realidad la búsqueda de hoy de ir un poquito al interior es que no necesitaríamos estar enfermos para poder valorar día a día y hacer consciente lo que hacemos de nuestro cuerpo a través de la alimentación consciente y la nutrición correcta. Entonces, básicamente tenemos algunos conceptos que tendríamos que ver como estos, ¿no?
Nosotros cuando decimos ingesta de alimentos, bueno, justamente es como entra el alimento a la boca, ¿sí? El metabolismo son todas las reacciones por las cuales el tubo digestivo y el organismo utiliza para poder obtener la energía y los nutrientes necesarios. Y la excreción sería como nosotros sacamos del cuerpo lo que no necesitamos una vez que lo digerimos y lo transformamos en desecho. Ahora la digestión vendría a ser, como en una forma simple, decir que nosotros logramos en nuestro organismo, a través del tubo digestivo, en procesos muy complejos que empiezan en la boca, pasan por el esófago, en el estómago, en el intestino en su primer parte y en la última parte del intestino, donde se degradan y se hacen más pequeños estas porciones de alimento que ingerimos. La absorción sería el paso donde el nutriente que logramos separar o disgregar lo pasamos a la sangre. Y como ya dijimos, para tener una alimentación balanceada necesitamos de todos los nutrientes representados de alguna forma en los diferentes tipos de alimentos. Sería muy fácil para nosotros y muy simplista pensar que logramos una nutrición adecuada si solo comiéramos un tipo de alimento. Estaríamos todos felices, ¿sí? O como hacemos con los perros o los gatos ahora, que les damos una ración balanceada y tiene todo, ¿sí? Pobre gato y pobre perro que come nada más que pastillas. Bueno, en parte el ser humano es tan ambicioso que ha querido hacer eso. Por ejemplo, en la NASA ha intentado hacer pastillas que contengan todos los macronutrientes y los micronutrientes y las vitaminas separadas y aisladas, las más perfectas, pero se dieron cuenta que no funciona. ¿Por qué? Porque el organismo humano es mucho más complejo y más noble a la vez. Necesita de que nosotros volvamos a este viaje que yo les quiero contar hoy, que es que nosotros desde la época, desde el hombre sobre la tierra hasta ahora, nuestro sistema digestivo se mantiene bastante arcaico, no ha evolucionado demasiado. Ha cambiado mucho la alimentación que nosotros tenemos, cómo accedemos a ella y los procesos que han hecho que el alimento esté mucho más estabilizado, que no lo ataquen los hongos, que no lo ataquen las bacterias, pero en realidad eso ha ido en desmero de su naturalidad. Ha estado cada vez más procesado, más industrializado, pero a nosotros todo esto que la industria agregó para que el alimento se transforme en algo más estable y con una vida útil más larga, no nos ha hecho bien a nosotros. ¿En qué sentido? En que nosotros no hemos podido evolucionar en paralelo, convirtiéndonos, por ejemplo, o mutando nuevas enzimas, y lo que ha pasado es que nosotros en realidad lo que tenemos para poder hacer la absorción y la digestión es básicamente microorganismos que son nuestra flora intestinal o lo que nosotros decimos muchas veces microbiota. ¿Qué es la microbiota intestinal o la flora intestinal que tenemos en el intestino? Y sí, son un conjunto de bacterias muy numerosas. Nosotros podemos decir que ya hay más de 2000 especies de bacterias diferentes que conviven en nuestro organismo y que además de ello son muy beneficiosas. ¿Por qué? Porque este conjunto de bacterias que llamamos microbiota, en realidad tienen la capacidad de ¿qué? De procesar y de absorber los nutrientes que nosotros le damos a través de los alimentos y de la combinación de esos alimentos. ¿Qué hacen en nuestro organismo estas bacterias? Y básicamente en el intestino lo protegen porque están localizadas en toda la superficie absortiva de las microvellosidades del intestino, y además fortalecen el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de bacterias buenas y bacterias malas que existen en nuestro organismo y conviven y se autorregulan, va a depender de eso cuán fuerte logre estar nuestro sistema inmune y nuestras defensas. Pero además de eso, estas bacterias están involucradas en nuestro tránsito intestinal, incluso en nuestro estado anímico, y también en la prevención de algunas enfermedades. Fíjense que en estos últimos tiempos, más de 20 décadas aproximadamente, ha cambiado lo que decíamos hoy de la alimentación humana, ¿no? Ha cambiado en cuanto a que
la era industrial y todo lo que ha sido la industrialización de los alimentos ha cambiado cómo es la forma en que nosotros hoy por hoy nos alimentamos. Este cambio ha producido cambios en la microbiota. ¿Por qué? Porque la ha alterado. Y de esa forma lo que hemos perdido en realidad es diversidad de bacterias que había en un principio cuando comíamos de forma más natural y menos industrializada. ¿Qué pasaba con los cambios de la alimentación? Básicamente ha cambiado esa microbiota y ha hecho que nuestro sistema de nutrición y nuestro sistema digestivo en realidad no sea tan eficiente. Pero a su vez, hoy por hoy ya se sabe, y hay evidencias científicas con eso, se sabe que muchas de las enfermedades que han aparecido, incluso las de mayor prevalencia, como son la obesidad, la diabetes, incluso enfermedades del sistema nervioso, como es, por ejemplo, la esclerosis múltiple u otras enfermedades, el Parkinson, el Alzheimer, ¿sí? Incluso la depresión, está relacionado con los cambios que ocurren en esta microbiota intestinal, ¿sí? También así como otras enfermedades autoinmunes o incluso la artritis reumatoidea, que también ha generado muchísima evidencia en cuanto a estas bacterias, cómo han cambiado. ¿Qué es lo que puede dañar o cambiar la flora intestinal? Y bueno, el uso abusivo de antibióticos, las sustancias tóxicas a las que nosotros nos enfrentamos a veces por estar expuestos en un trabajo determinado o en un ambiente que esté contaminado. Por ejemplo, contarles que investigaciones de personas que trabajaban, por ejemplo, en curtiembres o personas que trabajaban en hilados con teñido de telas, ¿sí? Y con sustancias químicas bastante fuertes y que a veces no hacían esto, las jornadas de trabajo, por ejemplo, con protección, hizo que parte de estas sustancias fueran absorbidas, ¿no? Y bueno, y eso también desencadena sustancias tóxicas que están en mayor proporción y en mayor posibilidad de absorber el organismo, generando una enfermedad futura. El estrés, el alcoholismo, los analgésicos de uso prolongado o el automedicación que uno a veces tiene, los esteroides como son lo que tiene que ver con todos los antiinflamatorios, ¿sí? Y también la alimentación inadecuada. Ahora bien, ¿qué es lo que le termina pasando a los cambios fundamentales que le ocurren a esta microbiota o flora intestinal? Normalmente, nuestro intestino, cuando está saludable, tiene estas células que ven ahí dibujaditas a la derecha de lo que les estoy mostrando, sería el enterocito, que es lo que recubre, ¿sí?, el intestino. ¿Bien? Ven que esas uniones se llaman uniones estrechas y serían como que un enterocito esté pegado al lado del otro, ¿sí? Eso sería lo normal. ¿Qué empieza a pasar cuando empieza a haber un cambio muy profundo en la microbiota y también en las sustancias tóxicas, ¿sí?, que empiezan a proliferar, o en las bacterias patógenas que empiezan a proliferar? ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que empieza a pasar es que se empiezan a despegar, como que la unión, digamos, de que si yo dijera, todo esto tapiza por ejemplo, un edificio que se está construyendo, diríamos que nos empezó a no andar bien el tema de cómo pega el Portland, ¿no? Bueno, eso sería lo que nos empieza a pasar. Es como que el Portland de los ladrillos se empieza a degradar. Esto empieza a pasar porque por estas cosas que dijimos antes, que nos pueden atacar nuestra barrera intestinal o nuestra flora intestinal, dentro de los cuales está la alimentación inadecuada, dentro de los cuales está el alcohol, el estrés, ¿sí?, y los productos tóxicos con los cuales muchas veces absorbemos. Ahora, ¿qué es lo que empieza a pasar cuando eso se empieza a despegar? Decimos que empieza a pasar que el intestino se vuelve más permeable, cuando en realidad esas capitas del intestino están protegiendo para que solo pase lo que la célula quiere dejar pasar, porque tiene esa capacidad nuestro intestino, tiene una capacidad de escanear qué es lo que puede pasar y qué es lo que no.
qué es lo que podemos absorber, que es un nutriente, y qué cosa no lo es. Pero además, nuestra microbiota y nuestras bacterias naturales y saludables nos defienden de muchísimas toxinas, de microorganismos, de otras sustancias alimenticias que a veces no son muy adecuadas, como por ejemplo los conservantes, ¿sí? Pero una vez que empieza a despegarse, ¿sí?, la unión que ellas tienen, empieza a pasar sin poder escanear muchas cosas directamente al torrente sanguíneo. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Que la primer defensa, que serían estas bacterias que están en nuestro organismo saludablemente, no pueden defendernos de todas estas agresiones. Entonces, ¿qué termina pasando? Y termina pasando que no absorbemos bien los nutrientes que debemos absorber, generamos un desencadenamiento de nuestro sistema inmune muy, pero muy seguido, cuando en realidad lo podríamos reservar para cosas más importantes, ¿sí? Y además empieza a haber intolerancias e inflamaciones, ¿sí? Y otra cosa que empieza a suceder es que hay migración de estas sustancias tóxicas a otras partes del cuerpo, donde nos pueden dañar otro tipo de células a largo plazo y órganos. Entonces, ¿cuáles serían los problemas mayores que ocurren cuando la mucosa gastrointestinal empieza a tener problemas? La primera y más notoria es problemas inflamatorios, donde nosotros sentimos distensión abdominal, digestión insuficiente de nutrientes, y por lo tanto a veces carecemos de algunos nutrientes que están deficitarios, como alguna absorción de vitaminas o de minerales. Y también lo que decimos nosotros, ese cambio, la pérdida de la diversidad de las bacterias buenas que deberían estar, que algunas sin querer van caducando o mueren, ¿sí? Y que a veces debemos recolonizarlas, pero si entramos en un ciclo bastante complejo, donde comemos mal, estamos muy estresados, no podemos autorregenerarlas fácilmente. Pero además empieza a pasar otra cosa, que es que algunas de las sustancias que nosotros ingerimos tienen un efecto sobre nuestro sistema nervioso central que tienen casi el efecto de una morfina, ¿sí? Es un efecto opiáceo de estas sustancias que se generan a través de la disbiosis, es decir, de los cambios en las bacterias naturales que tenemos, y eso puede interferir en cómo funciona nuestro sistema nervioso y cómo funciona nuestro sistema inmune. ¿Cuáles son parte de estas sustancias que nosotros no logramos digerir y que a veces logran pasar cuando tenemos esta disbiosis en nuestra microbiota? Y bueno, algunos de los péptidos que son parte del gluten. El gluten en general es una glicoproteína que se construye cuando nosotros amasamos la harina de trigo, o la de cebada, o la de centeno, con agua, ¿sí? No existe el gluten en el trigo realmente, lo que existe es la glicoproteína, que lo que sucede es que una vez que nosotros la amasamos y la unimos con agua, se genera un chicle, que es lo que nosotros logramos amasar, ¿sí? Ese chicle pegajoso, ¿sí?, y chicloso, que da la posibilidad que si nosotros lo unimos con una levadura, genera aire, ¿sí?, entre esa red, y lo que logramos es capturar las burbujas del aire en esa masa chiclosa, ¿sí? ¿Qué es lo que no sucede con las masas que no tienen gluten? No se puede formar esta esponja así chiclosa, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Nosotros, desde que somos seres humanos en la Tierra hasta ahora, hasta la evolución que tenemos, no tenemos la capacidad de digerir con una enzima el gluten, ¿sí? No tenemos ni glutenasas ni gliadinasas en nuestro estómago. Sí tenemos para digerir, por ejemplo, las sustancias, por ejemplo, que estaban en los insectos. Y sí tenemos para digerir, por ejemplo, o separar la fructosa, que sería el azúcar que está en las frutas. Ahora, ¿esto qué significa? Que ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿cuánto tiempo hace que nos hacen creer que el pan, ¿no?, es un buen alimento? Y bueno, en realidad, la condición humana tiene que ver en cómo avanzó en la historia de la humanidad, ¿sí?,
que lo trajo el César, ¿sí? En realidad, el trigo viene a instalarse a América, ¿sí? Porque cuando los españoles, ¿sí?, vienen, traen con ellos mismos su trigo, que era lo que comía el César, ¿sí? Lo mismo después, la historia del catolicismo hizo que también en la última cena lo que se comiera fuera pan y vino. Y eso vino también con la migración de todo lo que tiene que ver con civilizaciones que en realidad conquistaron y se instalaron con su tipo de alimentación. Sin embargo, nosotros podemos ir a más atrás en la historia y saber que, por ejemplo, los incas y los aztecas no tenían trigo y sin embargo lograron un imperio. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que nosotros cuando éramos hombres de las cavernas no nos encontrábamos con el trigo como ahora. Nos encontrábamos con un trigo silvestre de vez en cuando. ¿Qué es lo que pasó con el devenir de la producción masivamente, que lo hizo la industria a través de la vestimenta, pero también en los alimentos? Y bueno, que producimos millones y millones de hectáreas de trigo, cada vez más modificadas genéticamente para que haya mayor producción y menos pérdida de esa producción. Sin embargo, en la evolución nuestra, nosotros no estamos con tanta disponibilidad enzimática y química como para poder hacer la digestión de este gluten, ¿sí? ¿Qué es lo que produce cuando nosotros, desde las 4 comidas diarias, lo comemos en el desayuno comiendo pan o galletas, almorzamos y comemos algo de pan o de galleta, merendamos de vuelta con harina de trigo, y cenamos cuando no hay tiempo para cocinar, un delivery que es pizza o empanada? 4 veces al día, y de las 4 veces, las 4 en general tienen harina de trigo. Pues nuestro organismo reacciona a eso porque no es para lo que estamos preparados. Estamos preparados para poder digerir mucho mejor las carnes, los vegetales, las frutas, ¿sí? Sin embargo, es lo que generalmente hacemos. Ahora, ¿qué nos produce todo esto? Y nos produce un gran malestar, que llega un momento que el organismo avisa muchas veces que esto supera el umbral de lo que nosotros podemos admitir y nos da distensión o estreñimiento, o lo contrario, diarrea, ¿sí?, o reflujo, que muchas veces la gente no asocia que tiene que ver con la harina de trigo, ¿sí?, dolor abdominal, también nos da irritabilidad y conductas de, por ejemplo, muchas veces de aislamiento. ¿Qué otra cosa también se sabe, y hay prueba científica, de que no logramos digerir? Y bueno, parte de esto, y que también se produce en péptidos opiáceos, son la caseína. Y la caseína forma parte de las leches en general, de la leche de vaca, de la leche de oveja, de la leche incluso materna. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que son diferentes lipofosfoproteínas de la leche, y que en realidad nosotros estamos en nuestro tubo digestivo capaces de disgregar de forma mejor y de digerir aquella caseína de la leche materna. ¿Qué es lo que hace una vez que la caseína llega al intestino y a las paredes del intestino y se deposita generalmente en esas paredes de la microbiota? Impide muchas veces que se absorban otros nutrientes. Para que ustedes tengan una idea, en general cambia mucho lo que tiene que ver con el tipo de proteína que hay en la leche de vaca o en la leche materna, pero lo que más cambia es la grasa que tiene. Para que tengan una idea, aproximadamente por litro tenemos 45 gramos de grasa, ¿sí? Y en la leche humana, ese tipo de grasa que nosotros obtenemos está en ese 45 gramos, la mitad o más de la mitad son poliinsaturados, que serían grasas iguales a las de los aceites vegetales, que no tienen colesterol, que es un tipo de grasa protectora, ¿sí? Y el resto es grasa saturada. Este tipo de grasas, que son las que están presentes en la leche humana, tienen un gran poder de ser antiinflamatorias. Mientras que la leche de vaca, ¿sí?, al igual que otras leches, tienen un 70% de ese 45% que es solo grasa saturada.
o sea, igual al colesterol. Y solo un 30% de esa grasa es poliinsaturada. Además de eso, el tipo de grasa que tiene la leche de vacuna es un tipo de grasa que es sumamente inflamatoria, ¿sí? Pero además pasa otro tema, que el tipo de la grasa que está en la leche vacuna, en el proceso de la producción y en la pasteurización, ¿qué es lo que hace la pasteurización y la homogeneización de la leche? Rompe los pedacitos de grasita que tiene la leche, la grasita, ¿sí?, que tiene, y la hace que sean moléculas bien, pero bien diminutas. Eso logra la ultrapasteurización, ¿sí? Que nos hace que cuando llega la leche a nuestro intestino sea más fácil de pasar, porque la grasita no está en moléculas grandes como viene de forma natural cuando la leche no está pasteurizada y homogeneizada. Están bien chiquititas, como si fueran en gotitas, apenitas de grasa. Y eso es más fácil de absorberse o de pasar entre las membranas del intestino. Por lo tanto, tenemos más capacidad de absorber esa cantidad de grasa que no es la que más necesitamos. Ahora bien, en la historia, desde que yo estudié nutrición hasta ahora, siempre lo que predominaba era que en realidad la fuente de calcio primordial, y sí, es la leche, ¿no? Y desde mis abuelos hasta mi tatarabuelo, todo el tiempo era como ese concepto. Pues bueno, hay investigaciones científicas y comprobadas que en realidad eso no lo podemos negar, es así. Pero lo que no es así es que sea lo único, ¿sí? Y lo que ha cambiado también en cuanto a la evidencia es que el organismo es tan sabio que tiene la capacidad de saber cuánto nosotros necesitamos realmente de la absorción de ese calcio dependiendo de las etapas de la vida donde estemos. Es así que si, por ejemplo, un adolescente que está creciendo necesita altas dosis de calcio, ¿sí? Pero, sin embargo, tiene mayor capacidad de absorción y de reabsorción a nivel del intestino para ese calcio. Sin embargo, cuando nosotros estamos en un periodo, en el caso de las mujeres, donde tenemos la osteoporosis que empieza como una forma normal del envejecimiento, tenemos la capacidad de absorber más calcio. Sin embargo, ese calcio que podemos absorber no llega a nuestros huesos. ¿Por qué? Porque nos falta toda la batería hormonal que hace eso posible. Ahora bien, lo que tenemos que saber es que en calcio hay en muchos alimentos de la naturaleza y no solo en la leche. La pregunta es si ese calcio está biodisponible para usar o no. Pues eso es una pregunta muy importante, pero que se las voy a responder. En realidad, la mayor fuente de calcio biodisponible sí está en la leche, ¿sí? Pero también hay calcio en los vegetales de hoja verde, en las legumbres, o en los porotos, los garbanzos, las lentejas, y también se ha visto que si nosotros logramos tener una dieta equilibrada y variada, podemos obtener una parte del calcio de los derivados de los lácteos y otra parte de todo esto que les nombré recién. ¿Qué sería lo ideal? Que nosotros logremos obtener el equilibrio entre tener calcio desde los vegetales y las legumbres de forma variada, sabiendo que para que se vuelva más biodisponible ese calcio, no tenga que competir con las estructuras que están en las legumbres. Por ejemplo, los antinutrientes que lo tienen las lentejas, los porotos, y que nosotros muchas veces en los talleres ya los hemos enseñado a cómo digerir y sacar, que es a través de la activación y a través de cambiarle el pH al proceso de dejar en remojo las legumbres y las semillas. Ahora bien, hay otra forma de hacer nuestra propia leche extra calcio, si queremos pensarlo así, pero desde forma vegetal. ¿Por qué? Porque mucha gente no tolera no solo la caseína de la leche, que es de lo que estábamos hablando hoy, que era la proteína, ¿sí?,
sino también la lactosa, que es el azúcar propio de la leche, ¿sí? Hay mucha gente que tiene este tipo de intolerancia por la fermentación que tiene esta azúcar, porque a veces bueno, no tienen cómo digerirla, pero básicamente hay una forma de obtener el carbonato de calcio. ¿Qué es el carbonato de calcio? Es la forma más simple que hay de calcio que viene del estado mineral, del suelo, ¿sí? De las rocas, ¿sí? De lo que forman parte de las conchillas de los mariscos, ¿sí? Y eso, si ustedes lo ven, pueden leerlo, están agregados como aditivo alimentario en las leches maternizadas de lata, en los productos que tienen extra calcio, ¿sí? Es la forma en que se agrega carbonato de calcio. Pero también el carbonato de calcio es posible comprarlo en la droguería y es una cosa muy, pero muy barata. Si nosotros, por ejemplo, a una leche vegetal que vemos que toleramos mejor, le agregamos una cucharada de carbonato de calcio y lo disolvemos, o incluso en las masas, o en galletitas, o en panes que hagamos caseros, esa cantidad de carbonato nos da aproximadamente 600 miligramos de calcio elemental, que sería lo que nosotros estaríamos agregando como extra calcio para que algo tenga mayor cantidad de calcio. La dieta más aproximadamente de un adulto deberíamos consumir entre 800 y 1200 miligramos de calcio. Por lo tanto, si yo adiciono con una cucharada de ese carbonato, logro tener más disponibilidad de este calcio elemental que a su vez se absorbe mejor. Entonces, ¿cuáles serían otras de las cosas que cambia la microbiota e influye sobre cómo estas bacterias proliferan? Más las patógenas y menos, y van caducando las que son con mayor efecto benéfico en nuestro organismo. Bueno, tiene que ver con también el azúcar, y el azúcar en particular que está presente básicamente de forma simple o de forma industrializada y refinada. Para eso nosotros tenemos que ver un poquito esto de la clasificación. Nosotros partimos de alimentos que no están procesados, que serían todas las frutas y los vegetales, ¿sí? Que arrancamos o que compramos, ¿sí? Que están de forma natural, o también los cereales o las legumbres que están simplemente desecadas, o sea, se arrancaron y se dejaron secar. Por ejemplo, los porotos, los garbanzos, las lentejas. Otra forma de alimento serían, por ejemplo, los hongos o las papas, el huevo, la carne, de forma natural, sin ningún proceso. Eso es lo que nosotros llamamos alimentos simples, ¿sí? Alimentos naturales. La pasta, por ejemplo, entra dentro de esos alimentos no tan procesados, porque en realidad es como la forma que nosotros la hiciéramos casera, pero en realidad la pasta ya después procesada, seca, ya tiene un proceso de elaboración. Y también están ahí, por ejemplo, las nueces, los frutos secos, las semillas, el aceite, el jugo de una fruta, que en realidad si hacemos el exprimido natural, no le estamos agregando nada. Cambia así si el jugo fuera un jugo industrializado, como el que está de este otro lado, ultraprocesado, donde no solo se le agregó azúcares en más de un 50%, sino que además se le agregaron jarabe de alta fructosa y otros componentes ya cambiamos totalmente la matriz de donde vino. Ahora bien, hay otra clasificación que sería después que nosotros partimos de un alimento natural y le hacemos alguna transformación simple, como por ejemplo cortarlo, rallarlo, agregarle agua, agregarle aceite o agregarle sal, eso es como antes nosotros decimos que hacíamos las conservas en casa. Por ejemplo, si nosotros tenemos los vegetales que están de estación, los morrones en enero y en febrero, y hacemos las conservas en casa agregándole agua, vinagre y sal, ¿sí? Ese es un procesado, pero es un procesado donde nosotros no estamos cambiando la naturaleza del propio alimento, ni agregándole sustancias que cambien su composición primaria, ¿sí? Es decir, que va a haber algunas vitaminas igual, va a haber fibra en esa cantidad de producto, pero obviamente va a tener
más cantidad de un poco de sal y un poco de aceite. Ahora bien, en ese grupo de procesados entran también lo que tiene que ver con las frutas en almíbar, los frutos secos salados, los quesos, por ejemplo, los pescados en conserva, las carnes curadas o los fiambres. Sin embargo, en estos últimos hay una alta proporción de sal y de agregado de nitritos y de agregado de conservantes que no son buenos para nuestro organismo. Y muchas veces nosotros dejamos de comer, por ejemplo, carne o pescado de una forma natural, que sería la de la primaria, y nos dedicamos a comer atún de lata, o nos dedicamos a una comida, a cambiar el churrasco por frankfurters o fiambre. Pues bueno, eso a largo plazo sin duda no nos va a dar un saldo positivo, porque en esa proporción que lo estamos comiendo y dejamos de comer lo natural, va a pasar que va a haber mucha mayor cantidad y proporción de sal, mucha mayor cantidad de azúcares y de conservantes que a nuestro organismo no le favorece. Después tenemos ingredientes que serían los procesados, que si partimos de ingredientes procesados estamos hablando de los aceites, que es un ingrediente procesado que viene de las oleaginosas, de las semillas. Otro elemento procesado sería, por ejemplo, la miel, que si bien la produce las abejas, bueno, nosotros le hacemos el proceso de extracción, pero no le agregamos más nada. Los azúcares, por ejemplo, que extraemos de la caña de azúcar o de la remolacha, ¿no? Y lo utilizamos de esa forma, o la sal, o también, por ejemplo, los almidones o las harinas en general, que van a venir de los granos de todas las legumbres y de los cereales. Ahora bien, cuando nosotros añadimos a estos ingredientes que ya son procesados, que tienen un proceso, y le agregamos aditivos químicos y procesamiento industrial, es de lo que llamamos, por ejemplo, después terminan siendo los chis o los chisitos. Imagínense esos que dicen de maíz, ¿no? Y ustedes le ven que de la estructura del maíz, que eso está inflado, agregado un agente de volumen, que además está agregado de aire, del primario maíz no tiene nada, ni la pinta, como dicen, ¿no? O sea, no les queda absolutamente nada. ¿Qué quiere decir entonces un alimento ultraprocesado? Que de la matriz de donde viene, no le queda casi nada, está casi totalmente desnaturalizado y cambiado a sustancias agregadas de otra índole, que no tienen nada que ver con la naturaleza de donde partió en un principio. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, serían los cereales de desayuno, que dicen de maíz, ¿no? Son hipercrujientes. Si ustedes ven la composición química, tienen más de un 50% de azúcares agregados, más de un 30% de grasa agregada. ¿Para qué? Para lograr esa masa que logre pasar por la industria y cortarla de forma igualita o hacer los aritos perfectos que después los tiñen con colores para que los chicos piensen que están comiendo aritos de colores. En realidad eso de su matriz primaria, que sería el maíz, lo modificaron tanto que no se parece químicamente al maíz. Sin embargo, nosotros terminamos comprando muchas veces de ese tipo de alimentos cuando en realidad lo más sano sería que si yo quiero comer maíz, volver a la mazamorra, ¿no? Que sería hervir el maíz, y eso es como un cereal de desayuno, pero sin procesar. ¿Y saben qué? Es más barato que el cereal de desayuno, ¿sí? Ahora ustedes me van a decir, sí, si tenemos nenes, y bueno, lo que pasa es que la cajita esa tiene al tigre feliz. Y bueno, es cuestión de buscarle el cuento, ¿no? Pero en realidad lo que quiero decirle es que muchas veces nosotros elegimos por la propaganda que nos hacen, no porque nos ponemos a pensar de dónde vienen las cosas, ¿sí? Y esto es parte de una conciencia que tenemos que empezar a cambiar. Porque además, ¿qué hace el azúcar cuando nosotros la consumimos en grandes cantidades? Lo primero es que cuando comemos dulce, y bueno, el azúcar empieza a subir, la glucosa empieza a subir en nuestro organismo y nos sentimos resatisfechos, con una sensación de alegría y de satisfacción.
Pero ¿qué sucede? Si nosotros esa azúcar no la gastamos y no hacemos ejercicio físico, no entra al músculo y entonces queda esa azúcar circulando por un tiempo, pero después el cuerpo no aguanta esa cantidad de azúcar y lo que hace es transformarla en grasa. ¿Qué es lo que se genera cuando nosotros además estimulamos con mucha azúcar refinada? Y sí, que generemos mucha cantidad de insulina para poder capturar esa glucosa y pasarla para dentro de las células. Entonces, ¿qué pasa después? Inmediatamente que sube la glucosa, después baja de golpe. Y nosotros volvemos a tener un hambre voraz. Y en general, ese hambre voraz, si volvemos a este círculo vicioso, que es el del azúcar, volvemos a comer algo dulce. En vez de hacer las comidas más ordenadas y utilizar los carbohidratos, que serían los menos refinados, que serían los complejos, los granos integrales, el arroz, ¿sí? Estos, a diferencia del azúcar, lo que tiene es que una vez que nosotros los consumimos, logran mantener estable la glucosa por más tiempo, mientras que cuando nosotros estamos trabajando o agotados de muchas horas sin comer, vamos a lo dulce porque sabemos que eso nos da esa satisfacción del comer fácilmente, pero después volvemos a caer en un bajón de la glucosa y otra vez tenemos hambre voraz. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, además de que nos pasa todo esto de consumir azúcar, los cambios en cuanto a la glucosa a nivel del organismo, también pasa a nivel intestinal? Y se producen grandes cantidades de determinados ácidos grasos que no son tan buenos, que hay una mutación en el pH en cuanto al intestino, y por lo tanto empiezan a crecer justamente las bacterias que no son tan buenas para nuestro intestino, o sea, las bacterias que son patógenas. Y además de eso, se empiezan a generar un montón por el crecimiento de bacterias y de hongos que proliferan porque cambia ese pH y se vuelve bárbaro el ambiente a nivel intestinal para que eso suceda. Para que ustedes tengan una idea, ¿cuánto nosotros a veces logramos consumir de azúcar sin darnos cuenta? Por ejemplo, en las bebidas colas. Un vaso de este tamaño normal tiene el equivalente de una gaseosa de 10 cucharadas de azúcar. Sin embargo, si nosotros esto mismo lo llevamos a un año, por ejemplo, una persona en Occidente puede comer desde 70 hasta 90 kilos de azúcar en un año. Y ese azúcar en el organismo da millones, pero millones de efectos negativos para el mismo, que tienen que ver con lo que pasa en el intestino, pero también con lo que pasa con el exceso de las calorías, por la sensación de saciedad primaria que nos da, por el exceso de ese azúcar que en realidad se transforma en grasa a futuro y después en colesterol, aumentan los triglicéridos, aumenta la insulina, y además porque todas las bebidas colas que tienen alta proporción en estos azúcares o en jarabes de fructosa o de alta fructosa, también por otras cadenas metabólicas logran aumentar el ácido úrico, y eso también produce que se aumente la presión arterial y que haya mayor resistencia a la insulina, dando como a futuro problemas de diabetes, de síndrome metabólico, de alteraciones a nivel de los riñones e incluso enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuál sería la idea? Que nosotros en realidad podemos hacer muchos cambios, pero empezar por algunos. Los primeros serían que logremos buscar estrategias de buscar alimentos cada vez más naturales y caseros. Que busquemos aquellos alimentos que son de estación, porque por algo la tierra los produce y por tanto cuando voy a la feria, ahora voy a encontrar el zapallo y el boñato más barato porque es el momento de producción y entonces es el momento en que los tengo que consumir. Lo mismo de leer las etiquetas, porque en la lista de ingredientes es donde están todos los aditivos y donde yo puedo separar y discriminar entre si un alimento es procesado o si es ultraprocesado. Ultraprocesado va a ser aquel que tenga de 2 o más de 3 E203 o E25, que serían muchas veces con el nombre que ni siquiera se declara, pero que son aditivos alimentarios. Lo más importante es empezar a desayunar y que esos desayunos sean completos. ¿Qué quiere decir? Que tengan todos los nutrientes esenciales, las proteínas, que tengan vitaminas, que tengan minerales,
que tengan agua, que también tengan un carbohidrato, y que no manejemos solo que un desayuno correcto es tomar té, café y solo comer harina, cuando en realidad tenemos una diversidad de posibilidades de alimentarnos mejor. Por ejemplo, comer una fruta en el desayuno, ¿sí? Y lo otro es que comer con colores también tiene que ver con comer con más diversidad y con más aporte de variedad de nutrientes, y esos nutrientes van a favorecer que la microbiota intestinal cambie y pueda proliferar o equilibrarse aquella que es más saludable. Si yo quiero recuperar la flora intestinal más saludable, y básicamente lo que tengo que hacer es seguir una dieta equilibrada, sobre todo que contenga diariamente frutas y verduras y menos aporte de harinas, evitar el consumo de alcohol y restringir el café, a menos que sea un café descafeinado o que el café sea molido y de forma natural, no el café que nosotros estamos acostumbrados, que sería el instantáneo, o el café que está sobrecargado de azúcar. Fíjense que un café soluble tiene 70% de azúcar y solo un 30% de café, cuando en realidad nosotros, si consumimos un café de filtro que se ha pasado por la máquina, o no de cápsula tampoco, ¿sí? Tenemos alto aporte de café, y el café tiene antioxidantes y buenos para el organismo, pero no abusar de él. Tomar únicamente medicamentos si son necesarios, y no hacer ni un uso indebido de los mismos, ni tampoco automedicarse, porque eso también cambia la microbiota intestinal y mata parte de las bacterias buenas que tenemos. Evitar obviamente el estrés, respetar las horas de sueño y de descanso, y tratar de conectarse con el cuerpo de uno mismo, ¿no? Por eso también, si hay mucha gente que está hoy que practica yoga o que hace algún tipo de meditación, esto es re importante, porque logra bajar los niveles de estrés y de conectar la mente con el cuerpo, y no separarlos, ¿sí? Y dejar que el cuerpo pueda estar en paz. Y tomar probióticos si son necesarios en caso de, por ejemplo, de intervenciones médicas o nutricionales. Comer colorido, ¿por qué? Porque en realidad en cada una de las gamas de los colores están determinados tipos de vitaminas y minerales presentes para la alimentación. Es así que, por ejemplo, en los naranjas está la vitamina C y los betacarotenos, en el rojo, bueno, están otros fitoquímicos naturales que necesitamos, o en el violeta. Sí. Y esto también, sí, ya estoy, experimentan nuevas texturas al cambiar y combinar los alimentos, y preparaciones que nos gusten. Y la otra cosa que hoy quería mostrarle un poquito era lo de las leches vegetales que se pueden hacer a partir de los frutos secos y de las semillas, que lo más importante es que tenemos que activarlas y poder hidratarlas antes de consumirlas o molerlas para nuestra mejor digestión, y que Carolina ahora les iba a mostrar cómo nosotros podemos hacer leches vegetales donde le agreguemos carbonato de calcio, y podemos hacer todas nuestras preparaciones que querramos, y queremos cambiar y de a poquito incursionar en otras formas de preparar. La leche que les vamos a mostrar, utilizamos semillas de girasol y avena como cereal, pero como ven ahí, pueden usar girasol y sésamo, pueden usar avena y calabaza, pueden usar almendras, pueden usar incluso quinoa o amaranto, cualquiera de esas posibilidades. Y la idea es poder cambiar un poquito de estas leches y utilizarlo como para otras preparaciones, ya sean crema, salsa blanca, todo se puede hacer igual si partimos de la leche de vaca con estas leches vegetales. La que nosotros utilizamos y damos la receta en particular es una leche económica que se basa en avena, que es un cereal integral, y en semillas de girasol. Cuando nosotros unimos estos dos grupos de alimentos, uno que son los cereales y otro que son las semillas, logramos por un lado proteínas de alto valor biológico, ácidos grasos poliinsaturados desde la semilla, y también nutrientes esenciales como el zinc, el magnesio, ¿sí? Y nos tienen, si bien estas semillas, como son las semillas de girasol, tienen calcio, bueno, si nosotros queremos hacerla con más cantidad de calcio, le podemos agregar el carbonato. ¿Claro? Ahí está. Lo que hacemos es dejar en remojo, ¿sí? Las semillas de
de girasol y la avena durante toda la noche, 12 horas. De esta forma lo que hacemos es activarla y prepararla para una mejor digestión a nivel del tubo digestivo, ¿sí? Ahí tengo la avena y también las semillas de girasol. Las dejamos en agua y lo que hacemos es, en abundante cantidad de agua, y lo que hacemos es tiramos parte de esa agua y agregamos agua nueva, filtrada o mineral natural, ¿sí? Simplemente lo licuamos, y una vez que lo licuamos le podemos agregar, para endulzarla, miel, o le podemos agregar stevia, o dejarla de forma natural. Le podemos dar sabor agregándole vainilla o canela, ¿sí? Y pueden variar las semillas que ustedes deseen, pueden hacerlo con alpiste, con semillas de girasol, con lo que ustedes deseen, ¿sí? Una vez que esto lo licuamos, ahí por ejemplo yo le puse un poquito de canela, en este caso, y una vez que lo licuamos lo que hacemos es colarlo. No es necesario que ustedes hagan el filtrado con el colado con una bolsa de lienzo, en realidad lo pueden hacer con un simple colador que tengan en casa ya sea ¿cómo se llama?, de plástico o de acero inoxidable, ¿no? En el que nos mostramos nosotros ahí es de acero inoxidable, ¿sí? Y ven cómo queda, ahí está, hasta espumita le sale. Y entonces una vez que nosotros lo colamos, ven cómo queda la consistencia. Las cantidades que usamos son 3/4 tazas de avena, 5 cucharadas de semillas de girasol y 2 tazas, perdón, de agua. La cantidad del agua que nosotros utilizamos para dejarlo en remojo es abundante, o sea que duplique o triplique la cantidad de volumen, ¿sí? En realidad no es necesaria tostarla, porque la activación que le ocurre en las semillas de girasol ocurre por la hidratación, ¿sí? Y lo mismo pasa con la avena, ¿tá? Esto que queda en el colador lo utilizamos para hacer galletitas, ¿sí? Agregándole avena o agregándole harina de arroz, ¿sí? Y la cantidad que rinde es aproximadamente 700 centímetros cúbicos de leche, que ustedes la pueden dejar en la heladera, dura 48 horas, y si no, ponerla en cubeteras de hielo y tener cubitos de esa leche vegetal para 2 meses, ¿sí? Entonces es hasta a veces más fácil que tenerla directamente a la taza con el café o con el té que la vayan a tomar, ¿sí? Y lo único que estamos utilizando son avena y semillas de girasol. Está muy lindo lo de la leche de almendras, pero no es accesible a la población uruguaya. El kilo de almendras no es accesible para el bolsillo de todo el mundo. Entonces, bueno, la búsqueda es buscar cosas que sean accesibles y sanas, pero desde las posibilidades de la gente, ¿no? Como salsa blanca. Sí, se puede utilizar como salsa blanca si nosotros le agregamos almidón de maíz, igualito que la leche. Bueno. Sí, o lo podemos utilizar espesándola con harina de arroz también. Así que, y eso con esto mismo pueden, por ejemplo, hacer espinacas a la crema, pescado al horno con salsa blanca, lo que sea, ¿sí? Y estamos evitando, bueno, tanta cantidad de leche y también la grasa de la propia leche, ¿no? Así que bueno. Otra de las cosas que quería compartir hoy con ustedes es esto un poco de desmistificar que los desayunos o que los tiempos de comida siempre tienen que estar con leche y con harina, ¿no? O sea, tenemos que abrir un poco la cabeza. A veces cuando viajamos y vamos a un lugar que hay diversidad de frutas, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han ido alguna vez a Brasil o en un hotel que tienen continental y les muestran todas las frutas y los huevos revueltos y ustedes comen eso y se sienten re bien? Y bueno, la idea es que uno, porque lo tiene ahí, lo hace y en casa no lo puede hacer, cuando en realidad
comprar un Maples de huevo, hoy por hoy de 30 huevos, sale 100 y pico de pesos, ¿sí? Con que yo me coma un huevo, estoy teniendo calcio igual que en la leche, proteína de alta calidad, y no necesariamente me tengo que estar comiendo el pan, y me puedo comer una fruta, o hacerme un licuado que tenga fruta y verdura, ¿por qué no? Si en realidad lo que necesitamos para estar bien es comer más porciones de frutas y verduras. Y a veces todo el mundo se queja y dice, bueno, sí, no tengo tiempo ni para cocinarlo, ni para prepararlo. Bueno, pero entonces sí tenemos para ponerlo en la licuadora, porque eso no lleva tanto tiempo. Poner una zanahoria en la licuadora y una manzana en la licuadora, nadie le lleva más de 5 minutos. Y sin embargo no lo hacemos, ¿sí? Esto de buscar un poco el cambio de la alimentación y de ver los fundamentos, tiene que ver también por cuánto priorizamos, como decíamos hoy, el valor de la salud que tenemos. Y cuánto priorizamos... ¿Producen colesterol? ¿Cómo? Si los huevos producen colesterol. Los huevos tienen colesterol, pero ya Porque se ha visto... comen, sí. Sí, ya se ha visto a nivel mundial y en muchos de los estudios que se han hecho, que sube más el colesterol de una persona, por ejemplo, todos los alimentos ultraprocesados, por el tipo de grasa que ellos tienen, ¿sí? Porque son grasas que son modificadas químicamente y que nosotros no tenemos la posibilidad de digerirlas bien. Sin embargo, el colesterol propio que nosotros tenemos en el cuerpo lo podemos generar nosotros mismos internamente o por lo que consumimos, ¿sí? Sin embargo, también tenemos la posibilidad de romper el colesterol de alguna forma en nuestro hígado, ¿sí? Ahora, todo va a depender de cuánto comemos y cuánto realmente logramos digerir, ¿sí? Los productos ultraprocesados tienen muchísima más dosis de una grasa trans generalmente, que produce altas dosis de colesterol y que además tiene otros efectos nocivos a nivel cardiovascular y a nivel de las arterias. Así que no es tan malo el huevo, eso ya se sabe, y además de la yema de huevo en realidad hay colesterol, pero no la absorbemos completamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos, Caro? ¿Nos da para mostrar lo del jugo o...? Sí, uno de los jugos nos va para mostrar, estamos ya ahí justitis. pasadas. Bien, pero... y yo mientras tanto, mientras Caro les va a mostrar eso, voy a correr la compu, porque así les muestro rápidamente después Ahí de mi cocina. Las trufas. Bien. Si querés mostrar eso, María, y después mostramos los jugos. Bueno, tengo que lavar las manitos. Sé que hay varias preguntas, pero las vamos a ir respondiendo después, pero buenísimo que las escriban. Ahí está. Bueno, soy una nutricionista que le gusta cocinar, a diferencia capaz que de otras que solo les gusta calcular. Creo que la experiencia va también en experimentar y vivir uno mismo las cosas, ¿no? Esto que les voy a mostrar ahora es una forma de hacer trufas, que es un postre que no lleva harina, que no lleva azúcares, y les muestro en realidad cómo lo podemos hacer de forma bien fácil. Esto que yo tengo acá son pasas de uva que las dejamos en remojo, y los frutos secos, las frutas desecadas, ya sean las pasas de uva, como los dátiles, como las pasas de ciruela, son frutas que naturalmente no se les agregó azúcar, ¿sí? Tienen su fructosa natural. Una vez que nosotros los hidratamos, lo que sucede es que duplican su tamaño y se vuelven más cremosas. Lo que hacemos es 3 cucharadas de estas pasas de uva, las dejamos en remojo en agua caliente, y sacamos el agua, ¿sí? Y así como les quedan de blanditas con toda el agua que le sacamos, las procesamos.
¿Qué es lo que les queda una vez que las procesan? Esto. ¿Ven? Como si fuera mermelada, pero es pasa de uva, no tiene agregado de azúcar, ¿tá? Lo pueden utilizar para comerlo de esta forma y no comprar ningún tipo de mermelada procesada ni con agregados químicos, ¿sí? O lo pueden utilizar para lo que vamos a hacer ahora. Entonces, yo utilicé una manzana, o puede ser cualquier fruta, una pera, una banana, lo que necesiten y tengan en casa. La rallé. Le tengo la manzana acá rallada, a la cual le voy a agregar las 3 cucharadas del puré de pasas de uva. ¿Ven? Ahí lo ven, estoy mezclando la manzana rallada con la pasta de pasa. ¿Sí? Bien. A eso le voy a agregar avena instantánea, ¿sí? Que no necesita cocción. Media taza. Ahí lo mezclamos. Y los jugos naturales de la manzana se van a mezclar con la avena. ¿Sí? Y también le voy a agregar, para que quede una sustancia crocante que me gusta encontrar, ¿sí? Por ejemplo, podrían ser frutos secos, podrían ser nueces, podría ser maní. Bueno, lo que tengo ahora son semillas de girasol que están activadas, o sea, dejadas en remojo, y de un día para el otro, y después al día siguiente las cuelo y las tosto en el sartén, sin nada. ¿Sí? Eso es doble activación, una por el remojo y otra por la tostación. A esto le voy a agregar 3 cucharadas de las semillitas y le voy a agregar el ingrediente principal de las trufas ricas, que sería el cacao amargo en polvo. Es puro cacao amargo en polvo, no tiene azúcar, no tiene nada. ¿Sí? 3 cucharadas también. Esto que estamos acá es uniendo todos los ingredientes de forma bien sencilla. Ellos mismos se compactan y se humedecen. No necesitan un agregado de crema doble, de manteca. ¿Lo ven? ¿Ven qué rico está? Si quisieran le pueden agregar un licor si les gustara, si les quisieran le pueden agregar... Se ve exquisito. Sí, como si fuera... ¿saben a qué se parece? Al salchichón de chocolate. La diferencia es que no tiene dulce de leche. Bueno, entonces... vamos a tomar con 2 cucharitas. ¿Ven que además se forma perfecto la trufa? Sí. Lo voy a volcar sobre coco rallado. ¿Sí? Y ahí me gustaría pasarles unas trufas para que puedan degustar, como hacíamos en los talleres presenciales, pero por ahora no lo puedo hacer. Solo me quedo con la idea de que lo van a probar a hacer en casa. ¿Qué es lo bueno de esto? Prometo hacerlo. Muy bien, mañana. Muy bien. Eso sería. Esas Soy son las Susana. ganas. Así Sí. me gusta. Bueno, miren, chicas. Se me hace agua la boca. Acá están las trufas. ¿Ven? Qué lindas que son. Sí. ¿Ven? Y ahí están las ricas. No le voy a comer delante de ustedes porque me da pena que no las puedo convidar. Estas trufas ustedes las pueden hacer todas de una vez y las pueden congelar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienen muchas ganas de comer algo dulce, en vez de ir a comprar un producto procesado, sacan sus trufas del freezer. O cuando vienen sus amigas, en algún momento que las puedan ver con el tapaboca y lo que fuera, y no tienen tiempo de cocinar, sacan las trufas del freezer. ¿Sí? Así que eso también lo pueden hacer. Y también pueden tener congelada la leche vegetal en cubitos. ¿Sí? Ajá.
Entonces, por ejemplo, de mañana se levantan apuradas porque no tienen tiempo de desayunar, se hacen un té o un café y sacan 2 cubitos de la cubetera y se hacen su propio café con leche Desayuno. cortado, ahí rapidito. Y se llevan una fruta, aunque sea. O pueden hacer también el licuado la noche anterior, guardarlo. Siempre esto es muy importante, también los enseñamos en los cursos. Es importante dónde nosotros guardamos los alimentos. Hay que buscar todo de vidrio. Todo de vidrio. Cuanto más vidrio utilicemos en casa, mejor, porque es un material inocuo que no tiene sustancias tóxicas que no se transfieren en el alimento. ¿Sí? Bueno, a ver si prueban y hacen las trufas. No se me vuelvan a la gana. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Vamos a empezar a responder las preguntas. Bien. ¿Compartimos el video del jugo? Ah, sí, perdón. Bueno, este es uno de los tantos jugos que pueden hacer, que es un jugo detox, que es una forma de poder consumir frutas y verduras, ¿sí? En este caso estamos utilizando espinaca cruda, apio, ¿sí? Hojas de apio. También agregamos manzana, ¿sí? Y ese jugo, y pepino. ¿Qué es lo que importa? Es que logren incorporar verduras de hoja verde o verduras crudas junto con una fruta y agua, ¿sí? Básicamente eso. Otro ejemplo podría ser agregar remolacha, podría ser cruda, zanahoria, lo que ustedes quieran. Ahí estoy picando el pepino, ¿sí? Para agregar. Y esto también sirve para otra cosa, que es para los chicos que muchas veces no quieren consumir muchas o no están a fin de consumir verduras. Si nosotros a estos jugos incluso le agregamos, por ejemplo, cacao amargo, queda como una chocolatada, donde en realidad ustedes no sienten el sabor ni de la espinaca, ni del pepino. Y muchas veces, ¿qué es lo que nos limita a hacer estas cosas? Y es que tenemos como muy arraigado la otra forma, ¿sí? En realidad es cuestión de probar, de animarse, y de ver que si son todos alimentos naturales, el cacao amargo en realidad es rico en antioxidantes, es un estimulante de ciertas hormonas protectoras, siempre y cuando esté puro. Lo que pasa es que nosotros consumimos muchas veces el chocolate, que está con grandes cantidades de agregado de azúcar, y de lo que se dice muchas veces símil chocolate, que sería el agregado de grasa trans o margarinas a ese chocolate para diluirlo más y para que a la industria le sirva venderlo, ¿no? Pero en realidad el chocolate de cacao puro es lo que necesitamos. Bien, ahí les quedó cómo sería el jugo, ahí estaban las otras formas que, bueno, que dimos también en los talleres, pero bueno, para mostrarle uno que queda súper rico, lo pueden colar o no, y si lo cuelan, no tiren lo que cuelan, usen lo que cuelan para hacer galletitas o para hacer rellenos de otras cosas, ¿sí? No desperdicien parte de esta fibra alimentaria que en realidad se puede utilizar y nos hace bien. ¿Sí? Bien. Pasamos a las preguntas. Sí, tenemos unas cuantas preguntas. A ver. Sí, bueno. Con el carbonato de calcio, sí, se consiguen las droguerías, había dicho María. ¿En qué momento se coloca? Yo la vi la pregunta por allí, sí. En la leche vegetal. Bien, en el momento que la vamos a licuar, ¿sí? Y sí, se consiguen las droguerías. En
es muy económico, y bueno, lo pueden utilizar. Siempre la proporción es 1 cucharada de carbonato, 1 cucharada sopera por preparación, ¿sí? Con eso alcanzaría para que tuviéramos un aporte aproximado de 600 miligramos de calcio elemental en esa preparación, ¿sí? Fíjense que digamos en la leche de vaca, en 100 mililitros hay 125 miligramos de calcio elemental, y por lo tanto, en aproximadamente una taza hay 250 a 300 miligramos, ¿sí? O sea que en 600 que tengamos en esta leche, más que estamos requete bien, ¿no? O sea que no nos va a faltar calcio, ¿sí? ¿Por qué le digo esto del carbonato? No es que lo tengamos que hacer para todo, porque si logramos hacer una alimentación equilibrada, no es necesario que lo hagamos con carbonato, pero sí en caso de que tengamos la búsqueda de cambiar la leche vegetal a leches vegetales, bueno, y tengamos nenes que estén creciendo, ¿no? En periodo de crecimiento, o en la adolescencia, o en personas que tengan un alto desgaste físico por entrenamiento, es necesario más cantidad de calcio, y lo mismo en el caso de las embarazadas, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso sí es importante agregarle carbonato de calcio, si no, no es necesario. Los Muy copos bien, de, los copos de maíz sin azúcar, claro, ¿en qué lugar se ubicarían? Pregunta Raquel. Y se ubican en alimentos ultraprocesados. No importa que no tengan el azúcar, el proceso de industrialización que tienen, que es que le hacen un proceso de cocinar el maíz, después le agregan otro tipo de aglutinantes y harinas, le agregan grasa y le agregan un poco de azúcar. A los sin azúcar lo que hacen es que no le vuelven a pasar azúcar para la capa externa, pero en la interna, de hacer el copo de maíz, igual lo tiene. Y para eso, ¿cómo logran eso? Porque lo que hacen con las hojuelas es que no es que todas las hojuelas son iguales, no es que es el maíz pisado así, no, es una pasta que la hacen pasar por cañoncitos sumamente finitos donde salen hojuelas y después las pisan, pero no es hojuela del maíz, de cada grano de maíz, es de una mezcla, es lo mismo que los fiambres y los embutidos. ¿Tá? En esta forma de alimentarse, con estos hábitos naturales y saludables, ¿se integra la noción clásica de las colaciones, ingesta entre comidas principales, o no sería necesario? Pregunta Noel. Bueno, las colaciones va a depender del gasto energético que tengamos en el día, la actividad física, si tenemos algún problema en el metabolismo o no, si son necesarias o no. Cuando yo me recibí era obligación las colaciones. Hoy por hoy se sabe, y eso ha evolucionado y se ha investigado más, y se sabe que tampoco no tenemos que estar comiendo todo el tiempo, ni obligando a la gente a comer. Hay una forma natural, que es la mezcla de los ciclos circadianos que tenemos, más parte del ayuno intermitente, que es lo que se ha estudiado hoy cada vez más, y hay que saberlo hacerlo bien, pero no es que todo el tiempo tenemos que estar comiendo, ni eso que antes el concepto de que cada 4 horas hay que hacer una colación. Todo va a depender del gasto que yo tengo por día. Si no, lo que termino haciendo es entrar más calorías que en el fondo no consumo, y que las termino transformando en grasa. ¿Es mejor el jugo o la fruta licuada con la fibra? Pregunta Eleonora. No es mejor una cosa o la otra, todo depende para qué. Lo ideal sería que nosotros pudiéramos consumir la fruta, porque en el proceso de hacerle la digestión, de masticarla, hay una mayor saciedad. Sin embargo, para un niño que no logra comer fruta, y si me toma el jugo, bueno, busco la manera de licuarlo, o si estoy apurada y no como fruta en el día porque en mi trabajo me cuesta pelarla, o ahora no quiero tocar nada por el coronavirus, o no sé qué, y estoy postergando comer fruta por las condiciones en las que estoy, y bueno, háganse un licuado y llévenselo, ¿entienden? No es que sea mejor o peor, son para diferentes situaciones, lo importante es comer la fruta, ¿sí? Eso es lo que importa. Y no abusar de la fruta tampoco,
porque también tiene sus azúcares. Noel pregunta, ¿en la niñez se pueden sustituir las proteínas animales por proteínas vegetales para el buen desarrollo y crecimiento? Sí, eso ya está comprobado desde el año 1996. La Asociación de Dietistas Americanas hizo estudios donde las dietas vegetarianas, ovo-lacto-vegetarianas, si son suscriptas y controladas por un médico o una nutricionista, sí logran ser saludables y equilibradas. El tema es que hay que saber lograr esa complementación de aminoácidos y cómo sustituir las proteínas de forma adecuada. ¿Sí? A veces hay conceptos erróneos en cuanto a la dieta vegetariana, o pensar que las legumbres solas ya aportan la cantidad de proteínas necesarias, y eso no es así. Lo mismo que lo que no son las dietas veganas. Las dietas veganas que no incluyen ni siquiera huevo, ni semillas, ni legumbres, y no, son totalmente inadecuadas. El año pasado hicimos un taller específico de vegetarianismo, ¿recuerdas? Pregunta Mónica, dice que es celíaca, ¿qué puede utilizar sustituyendo la avena? Bien, hay dos cosas a aclarar. Existe en Uruguay avena que es para celíacos sin gluten. La diferencia está en que la avena en general no es tan intolerante como el trigo, la cebada y el centeno. Muchas veces la avena tiene que ver la intolerancia con que estuvo almacenada en silos donde hubieron trigo, hubieron cebada, hubieron centeno. En muchas distribuidoras hoy por hoy en Uruguay hay avena sin gluten, y es cuestión de buscar y encontrar. La otra opción es que utilices en lugar de avena otros cereales, por ejemplo, mijo, por ejemplo, quinoa, por ejemplo, amaranto. Y con cualquiera de ellos, dejándolos en remojo, también se pueden hacer leches vegetales. Sí, las recetas, Eleonora pregunta, pasamos las recetas después por escrito, ¿sí? Se las mandamos para que las tengan por escrito. Además de que vamos a dejar colgada la charla en nuestro canal de YouTube para que la puedan volver a ver cuando quieran, ¿sí? Después les avisamos. Lo van a pasar por mail, la leche, por la leche vegetal, ¿la avena es instantánea? Sí, en este caso la avena que utilizamos es avena instantánea. En el caso de que no tengas avena instantánea, lo que tenés que lograr hacer es activar la avena. La avena instantánea y la avena que no está instantánea, lo que tiene es un proceso de que ya la activaron previamente y la volvieron a secar. Si nosotros no tenemos esa avena en casa y tenemos la avena arrollada, lo que hacemos es tostarla y después la dejamos en remojo, entonces le hacemos otra vez el proceso de activarla. ¿Sí? Ese proceso de activación lo que logra es digerir parte del almidón, y eso es lo que nos hace que sea más aprovechable y más digestible a nuestro tubo digestivo. Ahí está. Acá hay una pregunta que no logro entender bien. Analía, ¿la avena sería, por ejemplo, cualquiera? ¿Sería esa la pregunta? ¿Sería cualquier avena? Sí, es un poco eso. Ahí puso Quaker. Sí, cualquier marca de avena. Lo que sí importa es eso. Si es instantánea, la puedes usar directamente remojándola, y si no es instantánea, la tenés que tostar primero y después dejarla en remojo, como dijimos en la receta, y ya está. Y nuevamente el tema del jugo, si se cuela, el jugo si se cuela o se toma con la fibra. Bien, en general se toma con la fibra, porque la fibra también tiene en el proceso digestivo una función muy importante. Una es ayudar a la formación de la materia y al volumen de la materia. Otra fundamental es que las bacterias de la microbiota utilizan parte de esa fibra para ellas mismas crecer y generar sustancias buenas. No es bueno ni siquiera abusar de una cosa ni de la otra. Por ejemplo, es clásico que mucha gente a veces dice, bueno, todo lo que consumo es integral, o todo lo que consumo lo consumo con cáscara, y bueno, ni un extremo ni el otro.
Lo importante es que la fibra que está presente en las verduras y en las frutas es diferente a la fibra que está en los cereales integrales o en el salvado. Si nosotros abusamos mucho del salvado o de la cáscara de los cereales, también puede ser muy irritante para el intestino. Entonces es contraproducente a lo que nosotros queremos lograr, ¿sí? Que sería mejorar el tránsito y no inflamarnos. La fibra esta que es la que está en los cereales y en las cáscaras de los cereales, es importante que la consumamos, pero con cuidado y hidratada. Y la fibra que está en la verdura y en la fruta, que es más que nada celulosa y hemicelulosa, tiene esta función que es de la fermentación natural propia por las bacterias buenas que tenemos en la microbiota, que utilizan eso como matriz para producir otras sustancias buenas. Hay una pregunta sobre el azúcar rubia. ¿Cuál es tu opinión? Hay diferentes tipos de azúcares. Está el azúcar mascabo, que es uno de los menos refinados, el azúcar rubia es como medianamente refinada, y el azúcar blanca, que es el más refinado de todos. Lo ideal sería que no usáramos azúcares, y que esto que les mostré hoy justamente de las pasas de uva se puede utilizar como sustituto para los ingredientes de azúcar en cualquier receta que ustedes hagan. Una taza de azúcar en una torta la pueden cambiar por esto de las pasas de uva trituradas, y les da un sabor dulce y les aporta fibra de la buena, ¿sí? de la celulosa que tiene la propia fruta y las pasas. Si tuvieran que usar azúcar sí o sí para una receta, y bueno, yo les diría que traten de usar sí azúcar mascabo, que es la menos refinada, o en segundo lugar la azúcar rubia. O también ver si no la pueden hacer con algo de miel, o incluso utilizar algunos de los edulcorantes naturales, como por ejemplo la stevia o el xilitol, ¿sí? Que son edulcorantes que no tienen procesos de la industria ni reacciones, digamos, químicas importantes. ¿Cuánto dura el dulce? Pero bueno, uno puede ir cambiando a... Perdón, no, era la otra siguiente pregunta. ¿Cuánto dura el dulce de pasas en la heladera? Generalmente 1 semana a 2 semanas, dependiendo de lo que... Pero en general, sí, 2 semanas sin problema, y no fermenta. Además del almidón de maíz, la mazamorra y harina de maíz, ¿qué otra cosa se puede usar para sustituir la harina de trigo? Y bueno, hay diversas, ¿no? Tanto como todos los cereales que conocemos, arroz, harina de arroz, harina de legumbres, ¿no? Harina de garbanzos, de arvejas, de porotos, avena, harina de quinoa, harina de mijo. De todos los cereales podemos sacar harina. Y ahí es cuando uno a veces se pone a pensar y dice, bueno, los celíacos solo no pueden comer pasta con queso o, no sé, una pizza común, pero pueden comer millones de cosas, ¿no? Pueden comer pollo con papas, pueden comer una cazuela de marisco, pueden comer. No hay que limitarse a lo que no puedo, sino diversificar y pensar que podemos muchas otras cosas, ¿no? Y cada vez más con otras posibilidades. ¿Por qué en la leche vegetal se activó la avena y en las trufas no? Es otro procedimiento. Porque en realidad la avena, cuando está en la trufa, vieron que la trufa está, primero que use avena instantánea, que ya está activada. Pero segundo es que el jugo de la fruta, cuando se deja todo este tiempo, pues no las comemos todas de una vez, la guardamos, esa agua que larga la fruta también activa el mucílago que tiene y el de desdoblar el almidón que tiene la avena. ¿Qué te parece la bebida kéfir ahora que está de moda? Pregunta Ana. Kéfir. El kéfir. El kéfir, sí. Bueno, en realidad es una forma de fermentación de bacilos que sí, que es muy buena para colonizar bacterias buenas en el intestino. Lo que sí tenemos que tener presente es que no a todo el mundo le cae bien, ¿no? Y también depende del grado de fermentación en que lo dejamos. Hay que tener mucho cuidado con eso,
porque digamos, si nosotros nos pasamos de los días de fermentación o en el grado de cantidad de sustancias que le ponemos, en general el kefir puede estar fermentado a partir de pasas o de higos, agregándole un cítrico y agregándole azúcar. Y hay otro kefir que es el que utiliza aparte como materia prima la leche, ¿sí? En particular en el de las pasas y en el del azúcar, si nosotros nos pasamos más de 3 días, empieza a pasar una reacción que se transforma como en vinagre, mucho más fermentado y ácido que el vinagre, y eso no es tan bueno para nuestro organismo. Sí hay que llegar al punto justo, que sería como una sensación de una agua de sidra, una cosa así. Pero también hay que, cuando uno empieza a tomar este tipo de alimentos y de aguas fermentadas, hay que ir probando, ¿no? Cómo es la tolerancia de cada uno. No todo es para todos. Vamos a responder 2 últimas preguntas, porque si no se hace muy largo y me imagino que hay muchas ganas de saber más. Ahora les vamos después a contar los próximos talleres, que bueno, de pronto se entusiasman y quieren seguir aprendiendo, y bueno, es la idea de poder hacer esas instancias, porque justamente hay mucha información, ¿no? Y las recetas, comentarles que María propone en cada taller son propias, son realmente estudiando cómo se pueden combinar de forma sencilla, práctica, ¿no? Cada ingrediente, así que son recetas que no van a encontrar en otro sitio. Me encanta el merengue, pero ¿cómo lo endulzo? Con edulcorantes no quedan bien. Hicimos merengue, en la última, una de las últimas recetas hicimos merengue. Bueno, el anterior taller, el último que hicimos en parte de repostería, que nos venían pidiendo mucho, bueno, lo hicimos y les enseñé cómo justamente hacer merengue sin azúcar, ¿no? Que es un merengue casi como el italiano, que se mantiene, que la forma en que lo mantenemos es haciendo una pasta con un tipo de almidón, con harina de arroz y mandioca, y eso se le agrega al merengue una vez que está batido. Y dentro de la forma de endulzarlo, yo para en este caso de las espumas, trato de usar xilitol o stevia al final, en el caso que no pueda usar azúcar, y si no, utilizar miel. ¿Sí? Pero bueno, es una forma de realizarlo. Ahí va. La última pregunta, entonces, respondemos: ¿qué marca de stevia recomendás? No me caso con ninguna marca, porque ninguna marca me paga nada, pero traten de buscar y de leer las etiquetas. Me gustaría que cada una de ustedes, cada vez que van a comprar al supermercado, vayan con tiempo, que cada vez que van a comprar, traten de comprar más en lugares donde sean productores, que tengan un cuidado por la tierra, y que además de eso sepan que lo que están haciendo, lo están haciendo a conciencia. Esta búsqueda de transformación va más allá de solo lo que elijo para comer, sino dónde lo compro, cómo lo compro y el tiempo que dedico a hacerlo. Yo no voy a poder cambiar mi heladera con cosas más saludables si no tomo tiempo para, una vez por semana, hacer una compra adecuada. ¿Sí? Y estaba comprobado que si yo voy al supermercado en un día de estrés y muerta de hambre, compro más cosas negativas de las que debería comprar, ¿sí? También compro más desperdicio, porque puedo ir a una feria y comprar tal vez la verdura, o de forma de no tener que llevar bandejas ni el paquete del plástico, y estoy generando menos residuos que si voy al supermercado y ya me venden la zanahoria envuelta en bandeja y en film. ¿Qué necesidad? Así que esto también pasa por otra conciencia, que es la conciencia de qué elijo, pero también qué elijo con mi compromiso de comprar de forma diferente. Así que bueno, la stevia, lean la etiqueta, y el que tenga menos E, y será la stevia más aconsejada. Que tenga menos E agregados, ¿no? Menos aditivos. El que diga extracto de stevia más puro, ese sería el más recomendado. Bien.
Yo les acabo de compartir en el chat el grupo de alimentación saludable para todos que tenemos en Facebook, donde publicamos recetas, información variada, y bueno, pueden también hacernos las consultas que quieran si les van surgiendo ahora luego del taller. Y bueno, también compartir las cosas que puedan elaborar y hacer, bueno, interactuar un poco. Así que allí les puse el enlace para que se unan si desean. Obviamente todo es sin costo, para que, bueno, podamos seguir en contacto. Y si me permiten entonces, voy a hacer vamos a hacer... Yo ya puse ya puse mientras hablábamos, como se dice, las pasas de uva a hacer remojo. Muy bien, Adrianita. Ya, viste, voy dando un paso. Ahí está, muy bien. Gracias. Ahí está. Es un camino de ida. Eso queda exquisito para siempre, uno lo adopta. Eso es exquisito. Sí. Qué buena. Se cocina y se come siempre. Qué buena. Es así. Bueno, María, si querés comunicar el próximo taller, ¿cuál va a ser en julio? Bueno, el próximo taller que vamos a realizar es cómo lograr organizar el menú de la semana, que muchas veces nos complica qué hacer, qué no hacer, y cómo poder organizarlo en solo 2 horas en un día a la semana. Y además, muy buena, organizar las viandas que tengamos que llevar, ya sea para nosotros o para nuestros hijos, o bueno, los que necesitemos. Entonces, desde esta visión, que sería, no es solo que hoy tengo ganas de comer pastel de carne, sino ver si mi pastel de carne tiene todos los nutrientes necesarios para que mi plato sea saludable. Y ahí nos vamos a llevar algunas sorpresas, que muchas veces utilizamos más proteínas de las que necesitamos, porque por ejemplo si el pastel de carne tiene carne, le agregamos huevo, le agregamos queso, ¿me aporta más nutrientes? No. ¿Gasto más? Sí. ¿Le aporta más grasa? Sí. sí. ¿Entienden? Entonces eso también radica en que si yo logro entender esto de hacer más consciente mi alimentación y mi forma de combinar, ahorro dinero. Porque a veces gasto mucho en pensar hacer cosas muy producidas, pero no son más saludables, ¿sí? Entonces eso también tiene que ver con esto de que saquemos el concepto o desmitifiquemos que comer más saludable es más caro. No lo es. Es una cuestión de organizarse y de dedicarle tiempo, no tanto como el que creemos que es necesario. Así que bueno, las invito a las que quieran o que compartan con conocidas que les pueda servir, para que puedan organizarse mejor y hacer otro tipo de preparaciones. Bien, voy a poner un número, les voy a pedir que escriban un número de su elección, que lo hacemos del 1 al 50, y yo... Del 1 al 23, porque son 23. Perfecto, del 1 al 23, ponemos un número... Así que piensan un número del 1 al 23 y lo ponen en el chat o lo dicen. Ahí está, y las dos primeras que lo invoquen, digamos, se llevan un descuento del 50% en el próximo taller. ¿Sí? Bueno, ¿Qué vamos a hacer? no puedo escribir. No puedo escribir. Yo ya bueno, la que no puede escribir lo dice. lo dice después, yo ya lo anoté acá, o sea que no, se lo puede entrar, tal cual. 21. 18. 18. 9. 21. 6. Claro, está difícil tu número, me parece. Pero, a ver, ¿quién da más? Sí. 21. Ajá. ¿Más cerca o más lejos, Caro, de eso? ¿Cómo estamos? Están cerca, pero no le invocaron. 23. 22, salió 20, 9. Era hasta el 23. Era hasta el 23. 26, 23. 16. 13. Todavía no. Está cerca.
Estoy Se mirando, acerca pero no pega en el palo. estoy mirando, pero 15. no. Ya está. El 7. La fecha nadie lo dijo, me parece. Voy a ver si alguien más dijo. 17. Sí, No. acá, Daniela Díaz. No. 21. Lo tengo, el 12. ¿Lo ven? A ver. 12 Uno. escribí. En Sí, círculo, 12. ahí está. Muy bien. Muy Yo bien. dije Así que tenemos 21. una ganadora. Tenemos una ganadora, Daniela Díaz, me lo voy a anotar y voy a dejar nuestro celular para que ella se Muy bien. comunique con Una nosotras sola. Sí. y podamos avisarla entonces directamente también del Avisar. próximo taller. Felicitaciones, Lagan. Y bueno, y les voy a pedir por último, si podemos Gracias. apagar un segundito las cámaras, que me gustaría hacer una captura de pantalla de todas, así lo tenemos como recuerdo y lo compartimos. Y si se animan, si les gusta la idea. Bueno, gracias a todas por el tiempo. Espera, que voy a activar mi cámara. Espera un poquito que es la primera vez. Mirá, A Noel ver, espera. está con compañía. No Sí, puedo, no está. puedo. Está Espera. Ana. Acá, no. Muy bien, Adriana. No puedo activarla. A ver, espera un poquito, ahora capaz que sí. Sí. Muy bien, la Katy también está por ahí. Sí, muchas participantes también de otros talleres, así que, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por las ganas de seguir Hola. aprendiendo. Hola. Ahora sí. Y Hola. seguimos en contacto a través de Hola. nuestro grupo de Muchas Facebook. gracias. Si quieren hacernos las consultas que quieran, Bueno. vamos a colgar la charla en el canal de YouTube también. Les vamos a enviar las recetas entonces por escrito, ¿no, María? Perfecto. Muchas Sí, exacto. gracias. Muchas gracias. Bueno, que pasen bien. Chau, chau. Qué buen Igual. descanso. Muchas gracias. Chao. Muy Chao. interesante. Chao. Gracias. Bueno.